Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. La medicina, en su definición, es la ciencia dedicada al estudio de la vida, la salud y las enfermedades del ser humano, e implica ejercer tal conocimiento integral científico para el mantenimiento y recuperación de la salud, aplicándolo al diagnóstico, tratamiento y prevención de las enfermedades. Parte indispensable de una medicina integral es la importancia de aprovechar los recursos que la naturaleza nos brinda. Todos los elementos provenientes de esta deben ser manejados de la manera adecuada, para que todas sus propiedades actúen a favor de la recuperación del cuerpo. La medicina biomolecular trabaja con altos estándares en la extracción, conservación y fabricación de coadyuvantes, que ayuden a mantener de manera efectiva y sin efectos secundarios a la recuperación del equilibrio celular. Por esta razón, hoy en Los Investigadores Médicos conocemos los recursos nutritivos, la selección de las moléculas, su actividad farmacológica, la tecnología y el impacto de la medicina biomolecular en el ser humano. Qué gusto poder saludarles nuevamente a través del programa Los Investigadores Médicos. Es momento de poder contarles a ustedes cómo la naturaleza y la tecnología se unen para mejorar la salud de las personas. Y es por eso que el doctor Jacobo Aguilar se encuentra ya listo para que abordemos el tema de la alimentación y su relación con la salud. Bienvenidos. Hoy vamos a tener una experiencia maravillosa. Vamos a poder ver cómo la creación de Dios, manifestada en todo el reino vegetal, hizo que el ser humano pudiera estar en contacto con ellos, probablemente al principio para buscar cobijo y abrigo, luego para alimentarse. Y hoy, en la época moderna, estas acompañantes nuestros de la vida nos están sirviendo de medicamentos, de coadyuvantes, de nutracéuticos. Así es que para empezar este viaje, vamos a arrancar con la parte que tiene que ver con los alimentos contenidos en plantas, legumbres, verduras, frutas, con nuestra nutricionista, la licenciada Marlene García. Marlene, de nuevo, qué alegre estar contigo. Muchas gracias, Jacobo. Para mí es un placer poder acompañarlos en un programa más. Así es que Dios nos pone un reino vegetal, las plantas. Cuéntanos qué pasa con el ser humano que empieza a entrar en contacto con ellos y cómo es que se vale de su pensamiento, de sus ideas, para poder empezar a usarlas como parte de su alimento para vivir. Bueno, vamos a empezar hablando un poquito sobre la historia de la alimentación. Realmente vamos a hacerlo muy general porque la alimentación surge desde que el hombre habita en la tierra, ¿verdad? Desde que existe el hombre, existe su alimentación. Entonces, el día de hoy vamos a conocer un poquito esas generalidades de cómo ha sido nuestra alimentación y nutrición a través del tiempo. Así que empezamos con los primeros homínidos, que como sabemos eran seres nómadas, ¿verdad? Es decir, que se mantenían en constante movimiento, no se mantenían en un solo lugar. Estos seres se alimentaban principalmente de flores, de hojas, de frutas, algunas raíces, algunas semillas. Su alimentación era básicamente esa, ¿verdad? Solamente vegetal. Luego viene la época de la cacería y la carroñería. En esta etapa el ser humano ya empieza a elaborar ciertas herramientas a partir de piedras y así utilizaba diferentes materiales para realizar sus herramientas de cacería, ¿verdad? También eran carroñeros, es decir, que encontraban ciertos cadáveres de algunos animales y se alimentaban de carne muerta. De esta forma el ser humano empieza a consumir proteínas y grasas. Claro. Las incluimos a la dieta. Se ha establecido que esta inclusión de proteínas y grasas hace que aumente el tamaño del cerebro del ser humano y que disminuya o se acorte su sistema digestivo. Como podremos ver en la pantalla, vemos la comparación de un sistema digestivo herbívoro y un sistema digestivo carnívoro. El sistema digestivo de un ser herbívoro es largo, es bastante largo, y es precisamente porque los vegetales requieren de una digestión lenta y larga, ¿verdad? Exactamente.
En cambio, los carnívoros tienen un sistema digestivo más corto. El ser humano se quedó en medio. Tenemos uno mixto, somos omnívoros y de esa forma nuestro cerebro aumentó de tamaño y nuestro intestino se acortó. Después de esto viene la gran etapa paleolítica, lo que conocemos porque se ha hecho famosa en los últimos años, la dieta paleolítica. Esto fue más o menos entre 10.000 y 20.000 años antes del desarrollo de la agricultura y la ganadería. En esta etapa el ser humano se alimenta bastante bien, la alimentación es muy completa, incluíamos carbohidratos, proteínas y grasas. Y la característica de este tipo de alimentación era que consumíamos muchos ácidos grasos poliinsaturados. El consumo de colesterol era muy bajo y en general la dieta era bastante balanceada. Ya luego de esto viene la agricultura y la ganadería en los seres humanos y esto cambia totalmente nuestra alimentación. Empezamos a depender más de los cereales, más o menos el 90% de la dieta dependía de cereales, del sorgo, del trigo, entonces cambiamos y vemos cómo surge la desnutrición proteico-energética y algunas enfermedades crónicas que podemos ver en la actualidad. Ya luego de esto viene la revolución industrial y con esta revolución el cambio todavía es mayor, ¿verdad? Drástico. Exacto. Empezamos a consumir más energía de la que gastamos, nuestro consumo de grasas saturadas y de omega 6 aumenta muchísimo, entonces vemos cómo se empieza a distorsionar la salud del ser humano. Y hay acá un término que se llama discordancia evolutiva de la dieta. Esta discordancia significa que no hay una relación entre lo que comemos y para lo que nuestra genética ha ido evolucionando, exactamente. Entonces, esto ha generado todas las enfermedades crónicas que conocemos hoy en día, ¿verdad? Y es porque vivimos muchísimos años con cierto tipo de alimentación y en un lapso corto de tiempo la hemos cambiado. La modificamos y entramos a esta otra parte que incluso tú estudias ahora de la epigenética, cómo se modifica para lo negativo, digamos. Exactamente, originando enfermedades como la obesidad, la diabetes, etcétera, ¿verdad? Interesantísimo todo este traslado, nos llevaste re bien viendo qué ha ocurrido con nuestros ancestros y qué es lo que está ocurriendo en la actualidad. Hay por ahí un personaje muy importante que nosotros lo tenemos hasta como juramento hipocrático y que tiene que ver con esa máxima que habla cuando dice que tu medicina sea tu comida y que tu comida sea tu medicina, ¿verdad? Cuando empieza a generar ya en el ser humano la idea o el efecto de que lo que come, lo que está ahí contenido en infusiones o en algo, pueda servir ya como un medicamento. Bueno, el hombre siempre ha relacionado su alimentación y su salud, desde siempre, a pesar de que no tenía conocimiento de qué era lo que había en los alimentos, no conocíamos qué eran los carbohidratos, las vitaminas, no se sabía, pero ya el hombre decía, existe una relación entre lo que comemos y nuestro estado de salud. Entonces vemos el claro ejemplo del padre de la medicina, ¿verdad? Que es Hipócrates, más o menos unos 500 años antes de Cristo. Él genera esa cercanía hacia la alimentación y su gran conocida frase, ¿verdad? Que tu alimento sea tu medicina y que tu medicina sea tu alimento. Esta frase engloba lo que él estaba estableciendo en ese momento, cuando decía que lo que nosotros comemos puede generar enfermedades. Y de la misma forma, cuando estamos enfermos, lo que nosotros comemos puede llegar a aliviarnos. Y de esta forma podemos ver cómo el ser humano empieza a relacionar algunos alimentos con estos efectos positivos sobre la salud, ¿verdad? Eso es un lado bastante general, pero ¿qué pasaba en Mesoamérica? ¿Qué hacían nuestros ancestros con la alimentación y la medicina? Para explicarles bastante esta percepción que tenían ellos de la alimentación, ellos se basaban en la dicotomía frío-caliente. Entonces, para ellos esa era la concepción del cosmos y eso era para todo, para alimentación, para humor, para todo lo que existía en la vida. Era basado en la dicotomía frío-caliente. Entonces ellos decían que una persona que enfermaba era porque tenía mucho de una cosa fría o mucho de una cosa caliente, y eso aplica también para los alimentos. Entonces una persona que tenía una enfermedad considerada caliente, el tratamiento era proporcionarle más cosas frías, más alimentos fríos para neutralizar, exactamente, para hacer ese equilibrio. Entonces podemos ver en pantalla algunos ejemplos de cosas que ellos consideraban como calientes y
y cosas que ellos consideraban como frías. Entonces ellos también relacionaban los alimentos desde su punto de vista, ¿verdad?, con la salud del ser humano. Y venimos hasta ahora, la época moderna, con el descubrimiento ya en sí científico de los nutrientes, de todo el proceso de alimentación. Vemos que en el año 1600 se define que existe el proceso de digestión y que es un proceso con ácidos, ¿verdad? Y se deja de lado la creencia de que solo fermentábamos lo que comíamos. También descubrimos los nutrientes, las grasas, las proteínas, los carbohidratos, los minerales y las vitaminas, que son las últimas en descubrirse, y ya de esa forma empieza de una manera más científica nuestra percepción de los alimentos. Los hemos estudiado y hemos podido ir estableciendo que sí, efectivamente tienen sustancias que son buenas para la salud y que, por ejemplo, los flavonoides, que son más recientes, ¿verdad?, que tienen muchos beneficios y que en determinadas concentraciones pueden incluso ayudarnos contra alguna enfermedad crónica. Sin duda, Marlene, un gran viaje. Te agradezco muchísimo porque podemos ver hoy día que a través de un programa educativo nosotros tenemos una idea bastante precisa de cómo Dios nos otorgó en la naturaleza la posibilidad de poder subsistir. Así es que muchísimas gracias como siempre. Gracias. Y nosotros vamos a continuar porque vamos a pasar ahora a ver cómo todo este reino vegetal que la licenciada Marlene nos explicó tan profunda y tan claramente se va traduciendo con la tradición y con la tecnología ya en descubrir sus aspectos farmacológicos y terapéuticos. Continúe con nosotros. Dato importante: los alimentos fueron la primera medicina de la humanidad y hoy sigue siendo una parte fundamental del bienestar. Alimentarse bien ya no es solo una cuestión de estética, sino que también mejora malestares cotidianos como fatiga, cansancio, estrés y otros que podrían ser consecuencia de una mala nutrición. La alimentación está entre los principales factores que afecta a nuestros genes, ayudando a prevenir enfermedades y protegiéndonos contra ellas. Uno de los factores que perjudican más nuestra salud es el estrés oxidativo, y es por ello que a continuación le contamos al respecto. Nuestro cuerpo está sometido diariamente a un inevitable proceso químico que envejece y destruye nuestras células. Este proceso se llama oxidación y se produce a consecuencia de innumerables factores como la contaminación ambiental, las radiaciones, agentes químicos y agentes infecciosos. Incluso sustancias químicas que se generan en el interior de nuestro cuerpo contribuyen a la oxidación. Estos factores producen radicales libres, que son moléculas de oxígeno inestables que han perdido un electrón, y al tratar de robarlo de una molécula sana, inician una reacción en cadena que tiene efectos perjudiciales en nuestro cuerpo, desde envejecimiento prematuro y enfermedades crónicas como diabetes y artritis, hasta todo tipo de enfermedades degenerativas terminales como cáncer, enfermedades del corazón y mucho más. Para combatir la oxidación de nuestro cuerpo, necesitamos consumir antioxidantes, que son sustancias naturales que neutralizan los radicales libres y los convierten nuevamente en moléculas de oxígeno sanas y benignas, revirtiendo de esta manera el envejecimiento prematuro y previniendo un sinnúmero de enfermedades crónicas y degenerativas. Los antioxidantes son sustancias que en su estructura molecular poseen muchos electrones. La labor de los antioxidantes es donar a los radicales libres los electrones que les hacen falta, para convertirlos de nuevo en moléculas de oxígeno estables, beneficiosas para la vida de la célula y, lógicamente, de gran beneficio para la salud de nuestro cuerpo. Existe un sistema antioxidante que está formado por elementos tanto enzimáticos como no enzimáticos, y en estos últimos entran los flavonoides. Es momento de compartir con ustedes unos consejos de salud, pero al volver estaremos conversando acerca de las biomoléculas y cómo se extraen para el beneficio de su salud. El Colegio Médico y Cirujano de Guatemala es el órgano rector de la práctica médica en el país, y para fortalecer la superación académica, científica y tecnológica, creó la Comisión Permanente de Educación Médica Continua, para actualizar y acreditar a los colegiados y poder ejercer la profesión como estipula la ley. En estas diversas actividades, Corporación Farmalat contribuye dando soporte promocional y académico a las distintas asociaciones médicas en Guatemala, impartiendo talleres, congresos regionales, locales y nacionales, con conferencistas reconocidos de la corporación y promoviendo dichas acciones.
En esta oportunidad, la Asociación Médica Pediátrica de San Marcos realizó su reunión científica mensual. Nuestro objetivo básico al crear la Asociación Médica Marquense es precisamente fomentar la educación médica continua. La idea inicial es sustentar una buena base de conocimiento, educación médica continua, con la intención de mejorar los hábitos, las costumbres, tener una buena atención primaria en salud, tener una buena penetración en consejo para las madres en la crianza de los pequeños y así poder mejorar un poco el estado de salud general en la población. Tratamos de hacer conciencia de manera de labor de hormiga, de hacer conciencia de que los pacientes requieren su chequeo rutinario, las vacunaciones, una adecuada alimentación. Con la participación de Corporación Farmalat, se llevó a cabo la conferencia Inmunoestimulación a través de nutrientes, en presencia de más de 20 médicos especializados y que se responsabilizan a mejorar la salud de todos sus pacientes y buscan hacer más eficaz la práctica médica mediante el uso de coadyuvantes como Sevilat Kids, que es una fórmula única en el mercado, dando los resultados en el sistema inmune adecuados como se estudiaron, como se investigaron, y ver cómo cada uno de los médicos se expresa de esa manera con muy buenos resultados en sus pacientes, que es la evidencia que más nos interesa. Toda la investigación en esta área biomolecular nos da un sustento mucho más sólido desde el punto de vista científico. Queremos tener sustento científico que nos diga, sí, eso es cierto, o sea, todo lo que se dice al respecto del zinc, del magnesio, de la beta-laína, etcétera, etcétera, tiene un sustento que se puede aplicar sin mayor riesgo a una población muy susceptible como sería la población pediátrica. Para el paciente que lo pueda usar, lo tenga en su mesa de diario, lo pueda usar tanto para niños como para adultos. Tenemos Sevilat Kids y Sevilat Adultos para cortar los tiempos de gripe. No solo lo puede tomar para cortar los tiempos de gripe, sino que para que haya menos recurrencia, alergias y para todos esos desórdenes virales. Y para el gremio médico específicamente, agradeciéndoles el uso de nuestros medicamentos, atreviéndose a utilizarlos, a utilizar algo diferente, que esa es nuestra propuesta, algo diferente. Somos la tercera vía y eso es importante para ellos, les da ese plus como profesionales en la salud y al poner en práctica toda esta propuesta de innovación biomolecular. Corporación Farmalat, liderazgo de calidad. ¿Ya conoces Sevilat? Sevilat es un modulador de energía vital, equilibra el sistema inmunológico y fortalece el desarrollo físico y mental. Sevilat es un compuesto de flavonoides, vitaminas y minerales que contiene beta-laína, magnesio, zinc y vitamina C, elementos necesarios para favorecer la producción de energía y mejorar la función de nuestro organismo. Sevilat, energía para vivir. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Farmalat, liderazgo de calidad. Gracias por continuar con nosotros en el programa Los Investigadores Médicos, y es a través de nuestras redes sociales que usted puede estar al día de lo que acontece en el programa. Dele por favor me gusta en nuestra página en Facebook. ¿Sabía usted la importancia de la medicina biomolecular? Esta se extrae principalmente de la naturaleza, plantas, frutas y otros elementos. Ahora vamos a conocer cómo se extraen estas biomoléculas, así que acompáñenme. Se denomina medicina biomolecular al estudio del aspecto químico del organismo. Esta ciencia además es conocida en el mundo con el nombre de medicina ortomolecular y se encarga de evaluar el funcionamiento de las biomoléculas de todo el cuerpo, es decir, medir la condición del huésped o terreno predisponente, que permite prevenir, predecir y tratar las desviaciones del estado de salud. La medicina biomolecular no es igual para todos los pacientes y cuenta con diferentes procedimientos curativos y preventivos de algunas patologías utilizando vitaminas, minerales, aminoácidos y ácidos grasos. Esta actúa a niveles clínicos logrando un rejuvenecimiento interno del ser humano, mejorando considerablemente el estado de las células, haciéndolas más fuertes para poder contrarrestar los efectos de los radicales libres.
Este proceso puede detener el envejecimiento, recuperando el bienestar físico, psíquico, social y espiritual de las personas. La biomedicina consiste en evaluar al paciente como un todo al que sus partes funcionales menores, que son las biomoléculas, fueron desactivadas o dañadas por la acción de moléculas extrañas o por falta de los mecanismos biofísicos necesarios para que el organismo restablezca su estado de salud. Para esta rama de la medicina, no solo un factor genético puede predisponer a la enfermedad, sino todos los cambios externos que nuestro cuerpo experimenta también son responsables de nuestras afecciones. Una mala alimentación, la exposición a contaminantes externos como el sol, el humo, el uso de aparatos electrónicos, el fumar, beber o consumir algún tipo de droga, son los otros responsables de nuestro estado de salud y en un 100% depende de nosotros controlarlos. La medicina biomolecular tiene aliados perfectos para el mejoramiento de nuestro cuerpo, buscando equilibrar todas sus funciones para volver a su sanidad. Los flavonoides están presentes en los alimentos que ingerimos diariamente, en las frutas y verduras, y cada uno de ellos tiene una función específica para el mejoramiento de nuestro organismo. Luego de pasar de ver toda la riqueza que hay en el reino vegetal, en las plantas, frutas, legumbres, verduras como alimento, y de dejarnos la licenciada García ya la pauta de que esto empieza a ser utilizado como un medicamento, pasamos ahora con la ingeniera Andrea González. Andrea es nuestra ingeniera en alimentos en Farmalat y vamos con ella a dar ahora una nueva avanzada en la parte que tiene que ver cómo de lo tradicional saltamos a la tecnología y a la elaboración de nutracéuticos, de fármacos, de medicamentos a base de plantas. Cuéntanos dentro de tus estudios en el área del aspecto tradicional que hay sobre toda esta historia. Claro, primero mucho gusto. Igualmente, muchas gracias por la invitación al programa. Bueno, pues yo quisiera comentarles un poquito de cómo se llega a transformar una planta a un producto, todo ese respaldo científico, todo este proceso, porque en realidad es un proceso muy complejo, no es solo como agarrar unas hojitas, hacer un té y ya, ¿verdad? Claro. Entonces, pues como ya mencionó la licenciada anteriormente, las plantas vienen desde la historia, desde el inicio de la humanidad y poco a poco se fue descubriendo, las personas fueron descubriendo que ciertas plantas tenían cierta actividad medicinal, no se sabía qué contenían, no se sabía realmente, pero ellos sentían alivio. Entonces poco a poco las fueron utilizando, ellos literalmente sí las utilizaban como hojas, poco a poco se fue descubriendo las tisanas, es decir, los tés. Y pues así fue el consumo de las plantas durante siglos. En cada país pues hay una variedad enorme de plantas diferentes y cada población, cada cultura las utilizó para diferentes efectos medicinales. Y pues poco a poco esto se fue ampliando alrededor del mundo. Cuando hubo conquistas, pues se movían plantas de un país a otro y pues así se fue esparciendo esto en todo el mundo. Durante siglos pues las plantas se fueron utilizando. En algunas estructuras pues solo entre los curanderos se contaban las cosas, pero ya poco a poco, claro, eran sus secretos medicinales. Pero bueno, ya poco a poco, de generación en generación, se fue trasladando la información hasta el día de hoy, ¿verdad? Hasta la actualidad. ¿Cuándo viene de alguna forma, Andreita, el cuestionamiento, la curiosidad de decir si esto está dando efectos por prueba? Pasemos ya ahora como a detectar qué es lo que tienen, si en efecto lo tienen y si las estructuras, las moléculas, toda esta parte como dando un salto hacia la parte ya más moderna. Claro, sí, ya después de esto pues ya hubo una curiosidad científica, se podría decir que más o menos en el siglo de 1700, pues ahí ya empiezan los primeros investigadores a dar respaldo a estos medicamentos, a estas plantas. Entonces, para determinar si una planta de verdad cumple con la función medicinal, pues se hace una investigación más o menos en dos ramas diferentes que quiero explicarles en este momento. Una de las ramas es verificar si la planta efectivamente presenta la actividad, es decir, que si toda una generación usó por siglos una planta para
el dolor de estómago. Claro. Entonces hacer pruebas para ver si realmente alivia el dolor de estómago. Y el otro punto es descubrir o verificar qué moléculas activas o qué metabolitos presentan esa planta para saber que sí curar el dolor de estómago. Efectos. Exacto. Entonces, por ejemplo, si nos vamos a la primera rama que yo mencionaba, para determinar si tiene efectividad, pues se hacen dos tipos de investigaciones, una que se llama in vitro, una que se llama in vivo. Las pruebas in vivo son en seres vivos, como dice la palabra. Estas pruebas pues se realizan en animales y en seres humanos, pero quiero recalcar que todo es con el bienestar hacia los seres vivos. Claro. O sea, son pruebas que sí determinan la efectividad de la planta, pero existe un grupo multidisciplinario de profesionales detrás de esto, científicos, médicos, ingenieros, veterinarios, nutricionistas, investigadores, etcétera. Y aparte de esto, pues también hay comités de éticas externos que no ganan nada con la investigación, que están siguiendo paso a paso cada investigación para que todo sea correcto, para que los resultados sean verídicos. Otra parte es la parte in vitro que mencionaba. Esta ya no es con seres vivos, esta es en laboratorio, se utiliza con tubos de ensayos. Entonces aquí en esta fase, pues lo que se hace es tener algún órgano, algún tejido, algunas células en tubos de ensayo como mencioné, y pues ahí directamente se aplica el medicamento. Entonces pues ahí se observa, aquí ya entra un poco más de la epigenética y toda la biomolecular, y entonces ya aquí ya se observa la actividad de la planta con esta base científica que dura años, que se realiza globalmente. Los resultados pues tienen que ser reproducibles, es decir, que si yo veo una investigación, yo tendría que poder hacerla y obtener los mismos resultados. Entonces, ya que se tiene todo este respaldo científico a nivel mundial, pues se podría decir efectivamente esta planta sí sirve para el dolor de estómago, por ejemplo, ¿verdad? Ahora, si nos vamos a la otra rama, que es determinar qué metabolitos existen en la planta o cuáles están presentes, pues aquí hay un sinfín de tecnologías. Puedo mencionar el infrarrojo, el espectrómetro de masas y un sinfín, pero hoy quiero presentarles dos que son pues muy importantes y que quisiera como detallarlos un poquito. El primero es el espectrofotómetro y el segundo es la cromatografía. Hablando del espectrofotómetro, como ustedes están viendo en la pantalla, pues lo que se utiliza es la luz. En esta prueba lo que se hace es que la luz se refleja a una serie de rejillas y esta forma un prisma. Un prisma es como las luces del arco iris. Entonces se tiene una muestra desconocida y cada luz del arco iris va pasando por esta muestra. Hay un detector y lo que se quiere ver es si la luz se refleja o si la muestra absorbe la luz. Es decir, que si la luz pasa directamente al detector o si hay alguna absorción y entonces la luz ya sale más opaca del otro lado. Cada molécula pues tiene diferente composición, entonces cada molécula va a absorber y reflejar la luz de diferente forma. Es como las huellas dactilares, que cada persona pues las tiene diferentes. Pues lo mismo pasa con las moléculas. Entonces ya dependiendo qué luces del arco iris o del prisma refleje, pues ahí ya se va descubriendo qué molécula es la que está dentro de la sustancia. Sin embargo, en la actualidad y con la tecnología es muy fácil. El investigador solo toma la muestra, la mete coloca, y ya los resultados salen en una pantalla digital. Ya no es necesario conocer todo a fondo y uno armar las rejillas como se hacía en el pasado. Otro método es la cromatografía, como también están viendo en su pantalla. Pues generalmente y básico se utilizan tres sustancias acá: una fase estacionaria, una fase móvil y nuestra sustancia de interés. Como pueden observar, nuestra sustancia de interés se ingresa a la fase móvil a la fase estacionaria y luego se ingresa a la fase móvil. ¿Qué es lo que hace la fase móvil? Es que empieza a separar todas las moléculas que están
en nuestra sustancia. Entonces, cada molécula va recorriendo la tubería y va saliendo en distintos tiempos. Dependiendo, puede tener 5 moléculas diferentes mi sustancia. Entonces, sale una en 1 hora, otra en 1 hora y media y así. Y lo mismo, cada molécula ya tiene su tiempo establecido. Entonces, al momento que yo ya sé en qué tiempo salieron las moléculas, pues yo ya sé qué moléculas o qué familias tengo en mi sustancia. Esto es para determinar que efectivamente existen estas moléculas que tienen sus propiedades medicinales. Ingeniera Andrea, buenísimo toda esta parte que nos dice. ¿Oíste? Te agradezco mucho porque igualmente con tu antecesora nos llevan cada una en su especialidad a tener una idea, a tener inquietud sobre lo que está ocurriendo alrededor de lo que es la producción finalmente de sustancias naturales para formular productos. Así es que muchísimas gracias. Y a usted le decimos lo siguiente. El objetivo, el propósito es que logren determinar que no es un molido, no es una tisana, sino que es todo un proceso elaborado que toma tiempo. Parte lo hacemos ya en Guatemala y parte pues tiene que venir obviamente del extranjero. Pero ustedes en los 2 bloques siguientes van a conocer de cómo se hacen las formulaciones y cómo estas, después de la explicación de la nutricionista y de nuestra ingeniera, penetran al cuerpo a hacer efectos terapéuticos sorprendentes. Así es que continúe con nosotros. Dato importante. Los principios activos son sustancias que se encuentran en las distintas partes u órganos de las plantas, vegetales, flores, frutos y hojas, que alteran o modifican el funcionamiento de órganos y sistemas del cuerpo humano. La investigación científica ha permitido descubrir una variada gama de principios activos en beneficio de la salud. Es momento de compartir con ustedes nuevamente unos consejos de salud, pero al volver estaremos hablando de la tecnología y la obtención de los recursos de la biomedicina. El CIM es el Centro de Innovación Médica. Esta es la parte inicial de Ciudad Científica, en la que se estudian, investigan y se formulan productos para tratar todo ese gran grupo de enfermedades recurrentes, crónicas o agudas que son invalidantes. El Centro de Innovación Médica trabaja a través de toda una plataforma de estudio. Se hacen una serie de estudios a nivel bibliográfico. Luego ya se trabaja computarizadamente en toda la propuesta de las vías biológicas que se alteraron y las vías biológicas que se van a restaurar. Una vez que todo eso se ha hecho, ya se pasa a la parte de producción y de manufactura de productos que está ligado a lo que es Farmalat y su corporación de investigación. Las enfermedades que trata el CIM inicialmente son los coadyuvantes para el cáncer y luego se sumó a esto una buena cantidad de enfermedades crónicas no resueltas que incluyen diabetes, enfermedades cardiovasculares, enfermedades degenerativas del sistema nervioso central como Parkinson, Alzheimer y todo otro tipo de entidades que son recurrentes y que aunque no parezcan graves, son bien invalidantes como colon espástico o colon irritable, úlceras, gastritis, reflujo. Todo este tipo de entidades son tratadas en el CIM. El tratamiento es obviamente innovador. Son biomoléculas, son los extractos de las moléculas de plantas que tienen propiedades farmacológicas y terapéuticas. Estamos hablando de cómo se pudo extraer de la granada, de la guanábana, de la fresa, de diversas plantas, la molécula específica que tiene acciones precisas. Todo esto, como expliqué anteriormente, se estudia, se ha llevado tiempo poderlas conjugar y hoy día tenemos ya productos como Limtox, que es un desintoxicante o un antioxidante o un regenerador universal. Tenemos Oconex como coadyuvante en la terapia del cáncer, Proxazin para próstata con resultados fabulosos, Cevilat, que es un producto para tenerlo en la mesa diariamente y evitar que haya un proceso oxidativo, y es para niños y adultos. Y estamos por formular ya un producto para la diabetes.
investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Usted está viendo el programa Los Investigadores Médicos. Es momento de ver el proceso de obtención de separación de las biomoléculas, así que quédese con nosotros. Ustedes van a conocer algo muy importante, cómo una planta puede tener una variedad de propiedades, pero cómo nos interesan ciertos principios activos. Y para eso está hoy conmigo la licenciada Betty Beltrán. Betty, bienvenida. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Muchas gracias por estar otra vez aquí con ustedes y recibirme. Nosotros tenemos un bagaje, una riqueza de profesionales y de investigadores haciendo todo un trabajo. Cuando hablamos de las plantas, ¿cómo haces tú para que, sabiendo que una planta tiene determinada acción, pero a ti te interesen ciertos principios activos, los puedas detectar, los puedas extraer y los puedas ya formular? Como mencionaba la licenciada anteriormente, ya hay tecnología sofisticada con la cual se puede, primero se determina qué molécula es la que a nosotros nos interesa. Y se define, esta es la que me va a quitar el dolor de estómago, esta es la que quita el dolor de cabeza, esta es la antialérgica, dentro de un producto natural. Después de eso, de que ya se definió y que, como bien mencionaba ella, que hay un proceso de separación y hay un tiempo específico en donde va a salir, por ejemplo, el que va a quitar el dolor de estómago, el que va a aliviarte tu dolor de cabeza. Entonces, de ahí nace lo que se denomina la cromatografía preparativa. ¿Qué es la cromatografía preparativa? Pues no es nada más ni nada menos que un separador de moléculas. Yo voy a agarrar, por ejemplo, si a ti te gusta la hierbabuena. La hierbabuena a ti te alivia el malestar de estómago cuando estás indigesto. Entonces yo vengo, coloco un extracto de la hierbabuena dentro de un cromatógrafo, veo en qué momento sale, en qué tiempos, y después de que yo ya sé cómo lo debo de separar, paso a trabajar en la cromatografía preparativa. ¿Por qué es diferente esta cromatografía? Es diferente porque esta cromatografía es capaz de que yo no trabaje solo con un poco de hojitas, sino ya puedo trabajar con kilos, con toneladas, dependiendo del tamaño de producción. Y entonces en esas toneladas yo ya voy a lograr separar no solo el pequeño extracto que tú te tomas en tu taza de té, sino probablemente unos 100 kilos del principio activo que me va a aliviar a mí el dolor de estómago. Pero yo ya he definido la molécula con toda la tecnología previa que nos mencionaban anteriormente la licenciada Andrea. Entonces es así como nosotros vamos trabajando y separando las moléculas a través primero del extracto. Después de que las vamos trabajando en el extracto, las pasamos al cromatógrafo preparativo y luego nosotros ya la microencapsulamos para pasarla a un proceso posterior. Como un ejemplo así un poquito tal vez sencillo, pensemos que viene gente a trabajar aquí a Villanueva, pero viene gente de todas las zonas de Guatemala. Entonces, ¿qué hacen cuando ellos se suben al bus? Porque ya son las 5 de la tarde y quieren llegar a su casa, pues obviamente los que viven en la zona 11 se van a bajar antes. Claro. Los que viven en la zona 6 pues van a llegar más tarde a su casa, pero tardan más tiempo en llegar, pero ahí ya se separaron. Ese grupo de gente que trabaja aquí se separó. De igual manera se separan las moléculas. Y entonces, si nosotros decidiéramos, yo quiero que se bajen todos los de la zona 11, obviamente que en la parada de la zona 11 se van a bajar todos los de la zona 11. Y ahí es donde están las moléculas que a nosotros nos interesan, los principios activos que tú me consultabas. Cuando ya tienes estos principios activos, me parece fantástico tu ejemplo, porque nos deja claro cómo algo tecnológico puede uno imaginarlo en lo que es una cosa real, ¿verdad? Cuando ya tienes tú todo este proceso de separación, ¿qué es lo que haces ya para formularlo? ¿Cómo es que ocurre todo este proceso de microencapsulación? Y esta pregunta la amplío a lo siguiente. ¿En Pharmalab estás ya haciendo algo? ¿Cuentas ya con algún tipo de maquinaria? Sé que otro tipo de moléculas son importadas, desde luego. Pero ¿qué hay de todo esto que ya se esté pudiendo hacer en Guatemala? Bueno, ya en Guatemala pues ya tenemos algunos procesos de extracción y de separación. Aún estamos por adquirir más tecnología,
pero también ya tenemos tecnología para microencapsulación. Esta es bien importante. ¿Por qué razón? Porque nosotros le proveemos, agarramos la molécula, tú te imaginas, tomemos el ejemplo de las personas. Las personas se bajan para la parada de la zona 10, pero empieza a llover. ¿Qué hace la persona de zona 10? Se pone su suéter, que su capa y su sombrilla. Entonces ella se cubrió. ¿Por qué se cubrió? Porque no se quiere mojar. Entonces, ¿nosotros qué hacemos? Nosotros queremos que el principio activo se absorba no en el estómago, sino que se absorba en el colon. Entonces, se va a bajar en la parada del colon, ¿sí? Entonces, pero él tiene que llegar preparado ahí, porque si yo lo dejo pasar sin su recubrimiento adecuado, se me puede mojar en el estómago o destruir, ya no va a tener el efecto. Mientras que si él lleva su suéter, sus encapsulantes, todos los elementos necesarios para que él llegue protegido al colon, entonces se va a absorber en el colon o se va a absorber en otra parte, ¿me entiendes? Entonces es así como nosotros estamos ya trabajando acá. Ya definimos qué tipo de encapsulantes se le agregan y se pasa después por un proceso de secado por aspersión. El secado por aspersión es un proceso en donde nosotros agarramos la molécula, esa es la molécula, le pongo el encapsulante, pero este está disuelto, ¿verdad? Un medio acuoso, lo hago pasar por un medio de aire caliente así rapidísimo, entonces cuando viene esto, de inmediato captura la molécula. Al dejarla capturar, entonces la protege y entonces ya no va a permitir ni que las bacterias, ni que el agua, ni el calor la ataquen y la alteren. Entonces el proceso es tan inmediato que yo te lo puedo presentar líquido ahorita y en cuestión de segundos yo te la estoy convirtiendo en polvo. Tanto es así que nosotros ya estamos trabajando no solo con principios activos, sino con sabores. ¿Así? Ajá, con sabores y colorantes, ¿verdad? Que es lo que está ahorita en boga, ¿verdad? Interesante la parte esta porque en toda nuestra investigación que hacemos para hablar acerca de nuestros flavonoides, veíamos con interés cómo FDA retiró ya una serie de colorantes del mercado precisamente porque son sintéticos y tienen efectos adversos y tienen mucho componente químico que daña. ¿Qué hay respecto a la industria de los colorantes y los saborizantes que tú estés ya trabajando en Guatemala? Bueno, ahorita estamos en una etapa así re emocionante porque ya estamos trabajando con sabores naturales que se están utilizando ya en los productos, por ejemplo en Sevilat, que no solo es un sabor, le estamos dando, además de el saborcito rico del producto natural, es rico, natural, tiene también la ventaja de sus vitaminas naturales. Entonces voy a mencionar el sabor naranja y el sabor limón, que es el que estamos trabajando. Estos tienen la ventaja de que tienen vitamina C, pero la vitamina C de una naranja y de un limón como es natural, es mucho más amigable para el organismo y se absorbe con mayor facilidad que una vitamina C que ha sido procesada, ¿verdad? O sea, por procesos químicos que no son normales, no son naturales, llamémoslo así. Entonces eso es enriquecer nuestro sabor natural. Además lleva aceites esenciales que son beneficiosos para nuestra salud, lleva flavonoides naturales de la naranja, del limón o de la fruta con la que estemos trabajando, y entonces eso le da un plus. Y con respecto a lo de los colorantes, pues también ya se ha trabajado con colorantes naturales a partir de la remolacha, en este caso ya lo trabajamos para hacer cosméticos, ya hemos hecho tesis con estudiantes de la Universidad de San Carlos. En realidad estamos avanzando bastante, ¿verdad? Estamos muy contentos. Te agradezco muchísimo tu explicación. Muchísimas gracias por estar aquí de nuevo. Gracias a ustedes por recibirme en su casa y acá. Y ustedes pudieron ver, de nuevo lo repito, todo este equipo como tiene toda una secuencia. Y hoy pueden ustedes tener la certeza de que lo que están viendo formulado tiene todo este riguroso proceso de formulación y vigilancia. Y en esta parte que continúa, vamos a ver cómo eso entra ya al organismo del ser humano y también cómo este grupo de investigadores tiene conocimiento de qué es lo que va a hacer a cada célula del organismo a cumplir una función
cada vez más exento de efectos adversos. Así se continúe con nosotros porque más información viene para que usted enriquezca todo un conocimiento acerca de esta condición. Dato importante. Debido a la acumulación del conocimiento y los avances tecnológicos ocurridos en el sector de la salud, la asistencia médica ha cambiado profundamente en los últimos años. Ello se debe en gran medida al impresionante desarrollo de la tecnología médica. Nuevas tecnologías médicas eficaces tanto en el diagnóstico como en la terapia se incorporan progresivamente al servicio del paciente para una mejor salud. Según la Oficina de Evaluación Tecnológica, OTA por sus siglas en inglés, conforman la tecnología médica, los medicamentos, los aparatos, los procedimientos médicos y quirúrgicos utilizados en la atención médica. Por lo tanto, la tecnología médica no son solo las máquinas o medicamentos, sino también la propia práctica clínica y el modo en que ésta se organiza. Seguimos compartiendo con ustedes consejos de salud, pero al volver estaremos hablando del beneficio de las biomoléculas. Ya volvemos. Lo más importante es su salud. Por eso, ante cualquier cambio, síntoma, dolor o manifestación, recuerde consultar a su médico. El tratamiento adecuado puede salvar su vida. La prevención hace la diferencia. ¿Necesitan medicinas a precios accesibles, sabores deliciosos y de alta calidad? PS Pharma es lo que estás buscando. La próxima vez que tus hijos se sientan mal, pide en tu farmacia los productos PS Pharma. Productos de calidad mundial a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien. Los investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad. Estamos de vuelta en el programa Los Investigadores Médicos y es momento de conocer cómo nos beneficiamos a través de la naturaleza con la medicina biomolecular. Así que quédese conmigo. Luego de todo este viaje interesante por todo este equipo de investigadores, pasamos a la pregunta crucial. Ya vimos los beneficios y entonces preguntamos, y para eso está hoy con nosotros la licenciada Sheni de Ortiz. Ustedes saben que la licenciada Sheni Ortiz es químico-bióloga y es una de nuestras investigadoras. ¿Por qué las plantas? ¿Qué beneficios hay ahí? ¿Qué posibilidades? ¿Qué amplitud de gama de efectos podemos obtener? Claro, primero que todo, buenas tardes, Jacobo. Es un gusto para mí estar contigo y con todos nuestros televidentes porque este es un momento en que nosotros damos a conocer cómo van nuestras investigaciones, cómo van evolucionando nuestros pacientes. O sea, es muy importante y muy grato para mí estar con ustedes. Respondiendo a tu pregunta, Jacobo, mira, las plantas, bueno, maravilla que nos da la naturaleza, tienen dos tipos de metabolismo. El metabolismo primario, ¿verdad? Que es donde ellas producen las sustancias que les sirven para su nutrición. Ahí podemos incluir a las proteínas, los lípidos, los carbohidratos. Pero tienen además el metabolismo secundario. Exactamente. Estos son los fitometabolitos. Son moléculas que se acumulan y que la planta las utiliza principalmente para su defensa, ¿verdad? Pero aquí tenemos la gran sorpresa. Son biomoléculas con actividad terapéutica. Esa es la parte esencial. Exactamente, pero que tienen una variedad increíble de estructuras. Aquí podemos encontrar a los polifenoles, los ácidos grasos, los aceites esenciales y una lista interminable de compuestos. Esto las hace muy atractivas como una alternativa en las terapias, claro, ¿verdad? Pero ¿por qué se invierte tanto en una biomolécula? ¿Realmente es bueno eso? ¿Nos trae grandes ventajas? Pues mi respuesta te la voy a dar en base a todos los artículos científicos que se han escrito, que tú puedes contar con ellos en las revistas científicas. Y mi respuesta es sí, vale la pena. ¿Por qué razón? Mira, para empezar tenemos que cuando se encuentra una molécula bioactiva que tiene mucha promesa para ser un medicamento, generalmente son biomoléculas poco tóxicas. Esa es una gran ventaja. Imagínate tomar un medicamento que sea poco tóxico. Pero también tiene otra ventaja que es primordial.
las biomoléculas son muy selectivas. Esto en cáncer es maravilloso, porque entonces ya una molécula ya no va a atacar las células sanas, sino que es selectiva para una célula cancerosa. Y ahí tenemos una gran ventaja. Se ha descubierto, como les he comentado, que hay mucho respaldo de referencias bibliográficas de estudios que se han hecho tanto en vivo como in vitro, como nos comentaba la ingeniera Andrea, donde se ha demostrado que efectivamente las sustancias naturales pueden modular el inicio de una enfermedad o pueden detener su progresión. Entonces, Jacobo, estamos entre un mundo maravilloso que nos lo ha dado la naturaleza, ¿verdad? Por eso es que yo les digo, sí vale la pena tanta investigación que hay con las biomoléculas. Claro, y desde luego que ahí mi pregunta para poder enfatizar sobre esto, sí vale la pena todo ese trabajo que el mundo está desarrollando y Pharmalat a través de innovación biomolecular propone tan fehacientemente. Hay 3 aspectos de principios básicos sobre los cuales las biomoléculas efectúan una acción. Amplíanos sobre eso, tal como hemos venido platicando. Las biomoléculas realmente tienen un efecto sobre la célula, ¿verdad? Pueden actuar de diversas maneras, pero nosotros en innovación biomolecular nos hemos enfocado principalmente en 3 aspectos. El primer aspecto es la actividad anticancerígena que puede tener una biomolécula. Segundo es la actividad antiinflamatoria y tercero es la actividad antioxidante. Hablando un poquito de lo que es la actividad anticancerígena, se ha demostrado, y aquí te voy a mencionar un artículo escrito por Moga, M.A., que salió publicado en la revista Moléculas ahorita en el año 2016, y como hay múltiples artículos. Hacemos referencia aquí únicamente a uno en donde los polifenoles efectivamente detienen la progresión del cáncer de cérvix, y lo hacen principalmente por 3 mecanismos. En primer lugar, en este caso hablan de los polifenoles, tienen un efecto sobre las enzimas del metabolismo. Como todos sabemos, tú lo sabrás perfectamente, las células cancerosas consumen azúcar en grandes cantidades, ¿verdad? De ahí es donde ellas tienen la energía de forma rápida. Pues los polifenoles actúan sobre estas enzimas modulándola. Dicho de otra manera, le cortamos la energía a las células cancerosas, ¿verdad? Eso es muy interesante. También tiene efecto sobre la apoptosis. La apoptosis se define como la muerte programada de una célula. Toda célula de cualquier tejido, de cualquier órgano, tiene un tiempo de vida para realizar sus funciones, pero las células cancerosas, esa es una de sus marcas, obvian la apoptosis y siguen reproduciéndose por un tiempo indefinido. Por eso le llaman células inmortales. Pues los productos naturales lo que hacen es que modulan estas vías apoptóticas e inducen que la célula se muera, pero lo que es maravilloso es de que hay biomoléculas sumamente estudiadas que lo hacen exclusivamente en la célula cancerosa. Esa es una enorme ventaja. También se encontró que pueden sensibilizar a las células cancerosas para que actúen mejor todo lo que es la radio y quimioterapia. Entonces se pueden dar tratamientos combinados que van a tener un efecto mucho mayor. Maravilloso. Maravilloso. Eso sería como nuestro primer objetivo que tenemos en innovación biomolecular. También tenemos la actividad antiinflamatoria. Tú sabes, Jacobo, que la mayor parte de enfermedades cursan por inflamaciones crónicas, o sea, las subclínicas que no se ven, pero una inflamación a largo plazo destruye la actividad de un órgano. Y la última de nuestras vías que tenemos enfocadas es la acción antioxidante. La acción antioxidante que ya la hemos platicado aquí bastante, verá, una forma bastante extensiva. Los compuestos naturales son capaces de modular las enzimas que tienen capacidad antioxidante.
y también se les llama barredores de radicales libres, literal traducido del inglés, pero realmente lo que significa es de que neutralizan los radicales libres. Entonces, como ves, Jacobo, realmente el uso de productos naturales nos presenta enormes ventajas. Una gama grandísima de actividades y todas bien sustentadas, con bibliografía. Y nosotros igualmente en nuestra herramienta estamos conociendo cómo incidir sobre todas esas vías biológicas para poder tener más acierto. Así es que muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. A ti por invitarme. Claro, muy buenas tardes a todos. Claro que sí, Shen. Y ustedes pudieron ir de la mano de estas investigadoras conociendo las diversas etapas, desde el hombre primigenio hasta la época actual en la que ya se pueden conjugar toda esta serie de formulaciones de conjugados flavonoideos y otros bioelementos. Sin duda, estamos ya previniendo, tratando, corrigiendo e innovando toda una propuesta para hacer que, derivado del reino vegetal, tal como lo explicó bien la licenciada de Ortiz, podamos tomar lo que Dios nos provee ahí en la naturaleza y con tecnología apropiada, ética y ciencia, pues estemos formulando productos que ustedes conocen. Ustedes han tenido información de Oconex, de Limtox, de Proxacin, de Sevilat, que están teniendo ya una acción clínica bien definida. Así es que más información será siendo otorgada a ustedes. Escríbanos, visítenos, llámenos para que podamos tener también todo un enriquecimiento de sus comentarios y llevarles a ustedes programas de interés que van a incidir precisamente en su salud, en su bienestar, en su felicidad y en el detenimiento de estas enfermedades antes llamadas incurables. Yo soy el doctor Jacobo Aguilar de los Investigadores Médicos y estamos con ustedes para seguir llevándoles información. Dato importante. El principio básico es la manera en que una biomolécula efectúa una acción sobre la célula. En Innovación Biomolecular de Pharmalat, los 3 aspectos de principio básico sobre los cuales se enfoca la investigación son actividad anticancerígena, actividad antiinflamatoria y actividad antioxidante. ¿Sabe usted de la importancia de la medicina biomolecular? Es ayudarle como alternativa para su salud. Averigüemos juntos cómo los coadyuvantes fabricados por Pharmalat pueden ser una opción viable para usted. Muchísimas gracias a nuestros invitados, al doctor Jacobo Aguilar, al equipo de trabajo que está detrás de cámaras y a ustedes por permitirnos acompañarles domingo a domingo en punto de las 6 de la tarde. En el próximo programa estaremos conversando sobre la historia de Annabeth y cómo a través de su historia con el sistema linfático aprenderemos de una nueva etapa de vida. Yo soy Evelyn Valdés y será entonces hasta la próxima semana.
investigadores médicos llegan a usted gracias a Corporación Pharmalab, liderazgo de calidad.